Los noticieristas se sientan a la mesa. Análisis, opinión, crítica, la noticia del día. La mesa de los noticieristas. Con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas observando en vivo. Y a la mesa de los noticieristas saludo a Javier Cabrera. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches al auditorio. Noche de viernes. Milton Rojo, muy buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues el día de hoy, información importante que se está generando en Sinaloa ante decenas de universitarios. El Congreso de Sinaloa realizó el foro para la reforma a la ley orgánica de la UAS. Nada los detuvo en esta consulta, ni la suspensión de clases, ni el clima de violencia, ni el clima lluvioso. En este día el Congreso estuvo a reventar el día de hoy, con la participación de decenas de universitarios en las instalaciones del Legislativo Estatal. Se llevó a cabo este foro de consulta para buscar armonizar y reformar la ley orgánica de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Lorimelda Félix, la presidenta de la mesa directiva de la 64 legislatura, dio la bienvenida a los participantes, señalando que el objetivo del foro es darles voz a los universitarios para escuchar de ellos cómo quieren que se organice, estructure y conduzca la máxima casa de estudios. El presidente de la Comisión de Educación, Adolfo Beltrán, leyó las 6 preguntas que se llevaron a la consulta en los planteles universitarios y precisó que la mecánica sería la directa. La docente universitaria, Ana Luz Ruelas Mojardín, planteó poner atención y ser precisos en los mecanismos, Javier, de la técnica jurídica para redactar la nueva ley orgánica de la UAS, considerando de vital importancia ser claros en los artículos transitorios, y también en el tema del método de selección de autoridades. Hubo una veintena de opiniones coincidentes. Ahí la docente Denise Díaz de la Facultad de Derecho destacó la importancia de la reforma y provocó ovaciones entre los presentes. El diputado Sergio Mario Redondo cerró las participaciones del foro, reiterando que el proceso no violentaba la autonomía universitaria y aseguró que este ha sido el mismo proceso en el que realmente se ha consultado a la comunidad para dotarla de un marco jurídico. Hoy el diputado Feliciano Castro Melendres, presidente de la Junta de Coordinación Política, dijo que este proceso de consulta es legal y que será considerado para incluirse en el proceso de la reforma a la ley orgánica. Ha habido cuestionamientos del encargado de despacho también de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Robespierre Lizárraga Favela, quien ha criticado la ilegalidad de esta consulta. Robespierre Lizárraga Otero, perdón. Yo dije como Rafa, ¿va? Como Rafa Lizárraga. Saludos, Rafael. Bueno, y él señala pues que ha sido ilegal, inconstitucional esta consulta. La UAS también sabemos, Javier, pues ha suspendido clases, las ha convertido en virtuales después de estos hechos de violencia que se han presentado. Y bueno, pues ha habido escasez de alumnos en las afueras de los campus universitarios donde se desarrolló esta consulta, que se había programado al exterior de cada una de las unidades. También la Universidad Autónoma de Sinaloa ha señalado que es un ejercicio, y lo dijo aquí en esta mesa Robespierre Lizárraga, el encargado de despacho de rectoría, porque señaló que hay pues una suspensión después de un amparo que interpuso la universidad desde el año pasado por parte de un juez federal a toda esta iniciativa de reforma que se ha vivido en el Congreso de Sinaloa. Y hay una lucha de vencidas que, pues después de lo que sabemos se ha vivido con todo y el asesinato de Héctor Melesio Cuen Ojeda, principal activo de pues la Universidad Autónoma de Sinaloa y este grupo del que forma parte Robespierre, el propio rector ahorita separado del cargo, Jesús Madueña. A pesar de todo esto, Javier, este encontronazo continúa. Y bastante fuerte, y esto deja muchas dudas. Si en verdad se puede o no se puede, ¿no? Si de verdad tiene un sustento jurídico existe, pero el sustento de cómo se llevó adelante esta consulta en la universidad, en varias escuelas del estado, hay muchas dudas. Claro. Hay muchas dudas porque hay muchos videos donde ves solo. Y los que fueron consultados no se sabe muy bien a ciencia cierta si son universitarios, quiénes son. Entonces, la institución educativa, pues hay que recordar que hay una gran oposición a que se reforme la ley, sobre todo el método de elección de sus autoridades, para que sea, pues hay una propuesta que sea el voto directo de los maestros y de los alumnos y de los trabajadores, como era en antaño. Y muchos aducen, bueno, lo que sucedía en antaño. En antaño
eran verdaderas pachangas y un despilfarro de recursos que nunca se supo dónde provenía tanto dinero para hacer campañas, con grandes fiestas, con carnes asadas, con bebidas, conjuntos musicales y una serie de regalos. Costaba más caro hacer una elección para rector que para gobernador del estado. Y bueno, en este sistema que se cambió y que fuera el consejo universitario, para algunos se permitió el sistema porque se le dio poder a un solo grupo y este grupo determinaba quién era rector y quién era rector. Y esto se lo atribuyen a Héctor Melesio Cohen Ojeda, en paz descanse, pues que él controlaba la institución y que tomaba la institución para su partido político, que él fundó un año después o 2 años, lo recuerdo muy bien, cuando él deja de ser rector de la universidad. Y bueno, quienes han estado dentro de las luchas universitarias también recuerdan que en el pasado, pues los partidos de izquierda de aquel tiempo, pues controlaban la institución, decían que eran quién era rector y había incluso denuncias de que se financiaba parte de estos partidos políticos que estaban, muchos de ellos en la clandestinidad, con recursos de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Incluso varios de ellos hoy son diputados locales y pasaron por ese proceso que lo conocen muy bien. Pero el Congreso del Estado también habrá que decirlo, que había caído en incumplimiento de la ley. Los tiempos ya se le habían agotado, que establecía que tenía que hacer una reforma y homologarla a la autoridad federal. Y por eso es que se ha tenido que hacer a marchas forzadas bajo pues muchos cuestionamientos, en el sentido de que primero pues que no era tiempo propicio por el problema de la inseguridad. Bueno, pero la universidad, el Congreso del Estado le urge sacar esta reforma, y hoy ha ido dando cumplimiento a estas disposiciones con varios foros, y bueno, pues hoy veamos una lucha y cuestionamientos de quien no está muy de acuerdo, haciendo cuestionamientos de que el Poder Legislativo no está cumpliendo con sus funciones y que está torciendo la ley, que no está acatando amparos que establece jueces federales. Bueno, ahí vamos viendo este sistema, pero todo parece ser que en esta legislatura, antes de concluya, se va a sacar adelante esta reforma a la universidad, a la ley orgánica de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Nos dicen algunos alumnos que sí fueron a la consulta, en el caso de Mazatlán, pero sí había muy pocos estudiantes y que ojalá se pudiera continuar esta consulta el martes, nos dicen, que regresan a clases. Bueno, así es, porque si habla de que son 167,000 alumnos, pues la consulta fue mínima. Y es comprensible porque, primera, no había clases presenciales, sobre todo en Culiacán, por cuestiones de inseguridad, pero la universidad ya había determinado que todas sus instituciones, todas sus escuelas se irían al sistema virtual. Así las cosas. Pues vamos a ver, Javier, si pasa o no pasa. No, si pasa, pues tiene mayoría. Así están las cosas. La Universidad Autónoma de Occidente incluso tuvo elecciones sin necesidad de bandas y grupos ni comilonas, ¿no? Aunque no fue de rector. Así es. Fue de directores de unidades y de jefes de departamento y consejeros universitarios. Yo creo que Ana Luz habla en ese sentido que hay que ser muy cuidadoso de cómo se va a legislar y cuál va a ser la metodología para la elección de nuevos rectores, sin que se caiga en excesos y dudas del origen, del financiamiento, de las campañas, quien quieran ser rector el próximo año de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Milton, ¿tu punto de vista? Prácticamente lo que estamos viendo es una lucha por el poder y el control de la universidad entre la legitimidad electoral que hubo desde el 2021, que es emanada de los grupos políticos de Morena en el Congreso y en los poderes del Estado, contra el grupo establecido que está en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Si bien es cierto, hay un amparo, y ese amparo vamos a ver si posteriormente el cabildeo, el judicializar ese tema en los tribunales federales, pues vamos a ver en qué pararía esta reforma o esta consulta. Pero eso es sobre lo judicial. Siempre los pleitos entre las élites
aunque una más poderosa que otra, siempre lo hemos dicho, o sea, es lo político y lo judicial. Lo judicial es eso. Lo político ahorita, estamos viendo cómo desde el Congreso, con el clima de inseguridad que había, pues se armaron mesas. Muy hábiles en la universidad, dijeron, no, a ver, este tema así, vámonos a clases, ¿no? En línea. Entonces bajaron el balón, pues, hábilmente, por el tema de inseguridad. Entonces, no importó, y se enviaron, o sea, se intentaron enviar para abrir mesas en las instituciones, afuera de las instituciones, prepas, extensiones universitarias, ciudad universitaria, todo. ¿Para qué? Para que los universitarios se externaran. ¿Qué hubiera pasado también si lo abren a una página de internet para votar? O sea, como un voto electrónico, que hubiera habido facilidades de decir, oye, hay este voto electrónico y que esa estadística estuviera, no sé, o sea, auditada, vaya, por ciertas organismos, tanto de la universidad, del Congreso y de otras partes, ¿no? Organismos ciudadanos, para que los universitarios, con el número de matrícula, obviamente con la protección debida de datos, ¿no? Con su matrícula y votaran. Punto. ¿Por qué? Porque si se habían ido a clases en línea, pues era en la web donde podía haber sido la votación, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si ibas a mandar a alguien a Jacola, a Laguna de Canacha, a zonas, a Costa Rica, a El Dorado, al poner una mesa de escrutinio de votos, pues yo creo que sí le iban a batallar, primero para que llegaran y se instalaran, y segundo, para que hubiera votación, ¿no? Pero independiente de eso, pues el Congreso trae la prisa de sacar esta reforma. Ahorita hubo en el Congreso, y bueno, las voces ahí se dejaron ver. Por un lado, cuiden los transitorios, ¿no? O sea, si la van a hacer, la doctora Ana Luz Ruelas, o sea, muy, muy cuidadosa en esa parte, una académica muy brillante, decir, cuiden esto, cuiden los transitorios, porque eso nos va a decir mucho. Otras voces también, sobre el tema del PAS, ahí diciendo eso. Pero al final del día, es un pleito de élites. Y Sinaloa siempre ha sido así. Y tú lo decías ahorita, sí. Javier, cómo la universidad de cierto partido de origen de izquierda en los 70s definían los rumbos. Estaba influenciada, ¿no? Estaba influenciada, ¿no? Obviamente. Así es. Entonces, ahorita, ¿qué se busca? El desmonte de élites. Y bueno, ahora hay que ver, digamos que los grupos que están ahorita en la universidad, pensando como guaseño, se formaron en la lucha, o sea, se formaron en cómo resistir al poder, porque hubo generaciones de la UAS que así eran, ¿no? Que les salían y marchaban contra gobiernos como el de Toledo Corro, ¿no? Por ejemplo. O sea, iban y les marchaban. O sea, a mí me tocó soy de la generación de la lucha contra el tema de las tarifas de camiones. Entonces nosotros salimos y marchamos, pero paralizamos todo el estado. También estaba la Guadeo. Sí. Usted, director, también anduvo ahí. Estaba yo en secundaria, pero iba y los acompañaba. Pero no se acompañó, pues, o sea, me tocó el deber moral en el 96. En el 96. ¿No? Esa fue la última generación de universitarios que salieron a luchar en las calles, ¿no? Por algo en las calles. Y que gracias a eso hasta la fecha se mantiene la tarifa de estudiantes. No existía antes de eso, Y es que en la universidad lo que nos ha enseñado, los que somos egresados a lo que agarrábamos 8 camiones diarios. Sí. A la escuela, luego a la práctica. Ya, trabajo, te quedaban pues 8 vital, pesos. ¿no? Te quedaban 8 era pesos. Vital, ¿no? sí. Sí, 8 pesos de aquel tiempo. De aquellos. ¿no? De aquellos. Entonces, y ahorita, ¿qué hace? O sea, ¿qué se hacía? Salir a generar un movimiento social para generar beneficios a la sociedad. Eso era, en aquellos tiempos, la universidad. Ahora, las generaciones
que están en la universidad, ¿se formaron esos movimientos? Creo yo que sí. Pero en función de eso, yo creo que les ha faltado o generar una estrategia de resistencia todavía más consolidada y más fuerte. Entonces, por eso ahorita el Congreso ve cómo los trae. Entonces, en lo político como que se han resistido, pero tal vez le han apostado más a lo jurídico. Es lo que creo yo. También en lo político, en su momento, en su momento, la universidad, pues, acuérdate que tomó el Palacio, tomó el Congreso, tuvo megamarchas. Sí. Pero hemos vivido muchas etapas, ¿no? Ha habido varias etapas, pero yo creo que ahorita están más a lo jurídico. Y es válido, ¿no? O sea, estamos en una democracia y están jugando su juego como siempre lo ha jugado la universidad. Y bueno, es el baluarte del pensamiento social, político y científico de nuestro estado, igual que la UDO, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo le viene el manto democrático ahorita a la UAS. Así es. Por cierto, la UDO llevó a cabo elecciones, ¿no? Sí, llevó elecciones de unidades, el jefe de unidades regionales, o sea, en cada ciudad hay un jefe de región, un jefe de unidad, fue electo por estudiantes administrativos y docentes. Luego también jefe de departamento académico, de los que, bueno, aquí en Culiacán fueron 6, tengo entendido, consejeros universitarios y consejo técnico. Entonces, las corrientes políticas pues se agruparon y fueron a la votación y se respetó. Obviamente, como todo proceso, pues hay que irlo mejorando, pero salió y el que ganó y el que perdió ni modo, o sea. Así es. El pasado 9 de septiembre estuvo aquí en este estudio Robespierre Lizárraga, vino a hacer una réplica el mismo día que estuvo Feliciano Castro Melendres para anunciar la conclusión de las consultas o la realización y estos foros. El presidente de la Junta de Coordinación Política, el morenista. Bueno, Robespierre Lizárraga dijo que era inútil e ilegal esta consulta que aprobó realizar el Congreso para cuestionar a la comunidad universitaria por la ley orgánica. Informó que sostuvo una reunión con Feliciano Castro el pasado fin de semana, presidente de la Junta de Coordinación Política, y le dejó claro que era inconstitucional. Está mal lo que están haciendo porque es ilegal, es inconstitucional y está fuera de toda razón. Contradice lo que dice el artículo 3º, fracción 7ª, lo que señala el artículo 2º de la Ley General de Educación. Y por si fuera poco, y aquí fue muy puntual, una sentencia de un juicio de amparo promovido por la UAS que tiene una suspensión definitiva vigente para que no se practiquen ese tipo de actos en la universidad. Lo que está haciendo en el Congreso es un despropósito, es una ilegalidad, es una intromisión a la autonomía y por si fuera poco se van a gastar 4 millones en esta consulta, anticipó nuestros diputados, en un ejercicio ilegal, inútil, innecesario y es un gasto pues que va a ser en vano. Y nos dicen por acá de parte de Robespierre también, ¿quién pide la reforma de la UAS? ¿Qué representatividad de la comunidad universitaria hay en esas personas que hoy estuvieron en el Congreso? ¿Cuántas personas participaron en todo el estado? Investigadores, maestros, alumnos en esta consulta en la que se imprimieron 200,000 boletas. El día de hoy vimos a las personas que estaban en el Congreso, pero no sabemos cuántos eran universitarios. Nos dicen, pues ahí el equipo de Robespierre Lizárraga también en la contrarréplica y réplica, Javier. Mira, la polémica va a servir, y efectivamente lo decía hace unos momentos, con una comunidad de más de 167,000 alumnos y maestros, un porcentaje mucho menor, pues también el número de la consulta se entiende que debía haber sido hacia las mayorías, escuchar a todas las voces, y yo no sé por qué la autoridad universitaria no lo permitió. Incluso hay que decirlo también que el Congreso del Estado estuvo varias veces notificándole a las autoridades universitarias la intención de hacer este tipo de consultas para poder organizarla, incluso que la misma institución se ha dicho que la misma institución fuera la que organizó, y también hay muchas dudas de quiénes participaron en esta organización, aun cuando las cabezas fueron diputados, pero quienes hicieron todo el trabajo y que estuvieron al frente, pues se entiende que no eran trabajadores ni siquiera del Congreso del Estado, y ahí también hay muchas dudas de cómo se realizó y si efectivamente los que participaron en esta consulta son universitarios. Bueno, pues muchas de las gentes que hoy estuvieron ahí los conocemos, muchos son universitarios, pero ese tema que está saliendo, el tema jurídico, pues hay dos puntos de vista y cada quien tiene su interpretación
de la ley. El presidente de la Junta de Coordinación Política, a través de sus asesores, ellos aducen que no están violentando ninguna ley, y por otro lado las autoridades universitarias sí aducen y esgrimen pues este amparo que se tiene. En cuanto a los procesos que se viven hoy la universidad, que hace mucho que no lo vemos salir a la calle para luchar por es que los ideales y las necesidades han ido modificándose. En el caso de la UDO, es una universidad que nació en un contexto totalmente distinto al que vivió desde su fundación la universidad, con una serie de movimientos dentro de la institución, con caída de rectores, con cuestionamientos y confrontaciones continuamente con las autoridades estatales, pero esto se ha ido limando, y últimamente no ha habido necesidad de que los universitarios salgan a las calles para reclamar que sienten que están agredidos. Ha habido algunas manifestaciones que se ha ido a las esquinas, pero no un gran movimiento de resistencia. Pero vamos a ver en qué va a concluir. ¿Quién tiene la razón jurídica? Eso lo van a determinar los tribunales federales. ¿Quién tiene la razón? ¿El Congreso está violentando las disposiciones o la universidad se está oponiendo a que se cumpla con la ley? ¿Tu conclusión, Milton? Sí, en esa parte, lo que dices, Javier, la universidad ha sido muy prudente, y hay parte de la narrativa que ellos han dicho, la universidad está caminando, ¿sí?, y está funcionando. Entonces, yo creo que en esta parte, ellos, lo que decía ahorita, están sobre la parte jurídica, como que están estructurando esa parte jurídica, y no han sabido llevar, creo yo, ¿no? Ya en lo político, en lo social, aquello que antes la universidad tenía de saber incorporar otros grupos sociales, otras gentes, otros expresiones sociales a su movimiento. Y solamente se han quedado en la parte de lo jurídico y la razón, y está bien, ¿no? O sea, digo, es válido, pero también aquí en Sinaloa, para ganar una discusión hay que hacer montón, pues, pero no han sabido hacer ese montón. Digo, es algo que yo lo creo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ahorita ve el Congreso. O sea, se fueron con todo y como está el clima, con Toño y Lupe a sacar la consulta. Si le hubieran dicho, a ver, la consulta es para los universitarios, vamos haciendo un portal desde aquí, desde la UAS, y lo auditamos, que lo audite el Congreso y que lo audite la universidad, y órale, y con matrícula, y que entren y voten. Entonces, aguas, o sea... Pero la UAS tampoco aceptó, hay que decirlo, ¿no? No quiso. Nunca no lo quiso, permitió, no. Inclusive le pidieron que fuera la UAS quien realizara la consulta. Sí. Hay un juego ahí de vencidas, hay un juego de estrategias, es obvio, sí, ¿no? También. Hay un juego de vencidas y de uno y de otro lado. Sí. Pero bueno, al final del día, vamos a ver si es la ley o es lo político. Pero recordemos siempre la historia de las élites en Sinaloa. Son las mismas, ¿no? Siempre son las mismas. No más que hay reacomodos. Así es, hay muchísimas opiniones ante este respecto, acá en Facebook, en YouTube, también la autonomía no se toca, dice Mariana Espinosa, los temas de la universidad los debemos resolver los universitarios, dice Octavio Martínez, no se aceptó porque es algo ilegal la consulta. Daniel García, la UAS es más grande que las aberraciones jurídicas que comete el Congreso y el gobierno, soy universitario y me apoyo a la autonomía, dice Carlos Arturo Morales. Por acá también en WhatsApp al 6673-336237. Otra persona dice, tengo 27 años de universitaria, ustedes probablemente no tengan idea del hostigamiento que hay, cómo votar si están vigilando para cobrar venganza. Dice, es increíble que no podamos ejercer el derecho al voto, reina el hostigamiento y el acoso. Y acá de la UADO me dicen, la votación también fue de directores regionales, dice, directores de unidad regional, saludos Sofía, sí, de la UADO también. Pues así las cosas. Un minuto, Javier, nos vamos. Sí, bueno, en el caso de la UDO, pues el proceso fue distinto. Sí. Bueno, no tienen experiencia, cada quien, es cierto, hay simpatías, lo vimos con el caso del rector, pues que lo que sí llamó la atención es que un grupo lo que esperaba es que hubiera habido un dedazo. Hubo algunos que no eran de su equipo y que participaron y ganaron, ¿no? Pero, hay que decirlo también. Pero había una serie, incluso en redes sociales, de decir quién a su juicio iba a ser el bendecido por tercer piso. Y cuando sale el proceso,
pues hoy le atribuye que quien metió la mano ahí y dejó sucesor, pues fue la anterior rector. En el caso de la decisión UDI, del propio rector en su así momento, es. ¿no? Sí. Y bueno, hubo polémica, ya medio se tranquilizaron las aguas ahí, porque es un proceso muy distinto, con una formación académica distinta y sin ningún antecedente de luchas anteriores. Así es, Javier. Por acá nos dice David Insunza en Guamúchil, a mí me tocó dormir en la calle Obregón en defensa de las prepas, nos dice que se refiere a Culiacán. Bueno, fue en aquella época. Saludos, David. Pues muchas gracias, Javier. Excelente fin de semana. Milton, comentario final. Bueno, eso que dices tú, o sea, la universidad viene de una lucha social y de una de expresión social y de saber amalgamarse a diferentes expresiones sociales. Entonces, ahorita, en ese juego de vencidas que hablamos ahorita, pues la sociedad también va a tomar partido. Pero independientemente está la ley, pero también está el proceso político y el desmonte de élites. Nada más hay que revisar cuánto es el presupuesto de la UAS. Es más o menos parecido al del Ayuntamiento de Culiacán. No sé si son 5,000 o 6,000 millones, más o menos. Más de 6,000 millones. Más de 6,000 millones. Es entre el de Guasave y el de Culiacán juntos, más o menos. Y no sé si el de Mazatlán también. Pero al final del día es desmonte de élites. Así es, pues muchas gracias. Muchas gracias, pues estamos pendientes, también le hemos venido informando en los últimos minutos en lo que analizábamos y platicábamos. Nuestra compañera Blanca Ríos, jefa de información de los noticieristas, me confirmaba una noticia, Javier, Milton, ha sido detenido, nos dicen, este es un caso que pues ha pasado algún tiempo de él, sin embargo no deja de ser importante. Ha sido detenido el presunto homicida de Alejo Valenzuela, ¿se acuerdan de Alejo Valenzuela? Que en su momento fue presidente del Comité Municipal, ¿verdad? De Movimiento Ciudadano, fue un panista muchos años también. Y lamentablemente pues lo asesinaron en una vivienda del desarrollo urbano Tres Ríos. Así es. Bueno, pues hoy la Fiscalía está confirmando la detención del presunto homicida de Alejo Valenzuela. Blanca Ríos, muy buenas noches. Buenas noches, Luis Alberto. Buenas noches también a la mesa de análisis de los noticieristas. Elementos de la Unidad Especializada de Aprehensiones de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa ejecutó una orden de aprehensión en contra de Alejandro B., presunto asesino del exdirigente del partido político Movimiento Ciudadano, Alejo Valenzuela, crimen, recordemos, ocurrido el 23 de junio de 2023, el año pasado. La unidad del Ministerio Público de lo Penal especializada en homicidio doloso de la zona centro de la Fiscalía de Sinaloa judicializó la carpeta de investigación bajo la causa penal 759/2023, librándose una orden de aprehensión en contra del hoy detenido en la ciudad de Tijuana, Baja California, quien fue puesto a disposición del juez de control y enjuiciamiento penal. Así es, lo confirma la Fiscalía el día de hoy, en estos momentos, que fue detenido ya el presunto asesino de Alejo Valenzuela y fue en Tijuana, Baja California. Comentan que fue el día de hoy la audiencia inicial, se acogió a la duplicidad de término y será la próxima audiencia el lunes 16 de septiembre a las 7:30 de la mañana, cuando se realice la siguiente audiencia. Recordemos, Alejo Valenzuela fue encontrado sin vida en el interior de una vivienda en la privada Rincón Alameda en Culiacán. Esto fue el 23 de junio del año pasado. Tenía un golpe en la cabeza y había sido quemado en la cama de una de las recámaras. Es el reporte al momento, Luis Alberto. Detenido el presunto homicida en Tijuana. Entonces ya lo trajeron a Culiacán, ¿no? Así es, lo detuvieron en Tijuana, Baja California, no precisan qué día, pero fue puesto a disposición del juez aquí en Culiacán, Sinaloa, el día de hoy. Muchas gracias, Blanca. Muy buenas noches. Buenas noches. Blanca Ríos con esta información. Y así nos vamos a despedir. Les recuerdo, mañana 6 de la mañana, Omar de la Rocha, y estaremos todo el equipo pendiente también de todos los temas que hemos vivido. El tema, obviamente, de la violencia, el tema del clima, que estamos pendientes de la tormenta tropical Liliana, y toda la información a través de los noticieristas. Soy Luis Alberto Díaz, que la pase de lo mejor.